Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos aquí en este estudio del libro de los Hechos de la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casa Nueva. Como cada día domingo, transmitimos este estudio que con anterioridad entre semana estamos grabando y estamos compartiendo y siempre pidiéndole al Señor que pueda llegar con toda claridad a cada uno de ustedes. Siempre ha sido edificante, hermanos, el poder estudiar la palabra del Señor juntos. Y como lo hemos comentado, hermanos, si hay alguna situación que alguno quisiera comentar o compartir o aclarar en cuanto a algo que se habla en cuanto al libro de los Hechos, tenemos la oportunidad ya sea de consultarlo o de publicarlo aquí a través de esta plataforma, o qué mejor si eres parte de nuestra congregación en la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casa Nueva, pudiéramos platicarlo de una manera personal. Ese es el beneficio, porque si tú puedes mirar otros videos, otros estudios en otro lugar, pues te vas a encontrar con la limitación de que no puedes preguntar, no puedes afirmar algunas cuestiones, o quizás también decir, mire hermano, lo que usted compartió, creo que no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Siempre presentando una buena argumentación de lo que estamos diciendo. Entonces, hermanos, en ese sentido, creo que es gran bendición el que podamos tener acceso a este estudio a causa quizás de hace año y medio, casi 2 años vamos a tener ya en el mes de marzo, de que después de estarlo haciendo de una manera presencial, decidimos hacerlo a través de este medio y pudiéramos continuar con este estudio del libro de los Hechos, que de verdad, hermanos, ha sido enriquecedor. Si bien cuando lo hacíamos de manera presencial pudiéramos preguntar, pudiéramos afirmar dudas que surgen en el momento acerca de lo que se está compartiendo, porque estamos hablando, hermanos, primeramente desde la posición del punto bíblico, en el tiempo en el que se estaba desarrollando lo que narra el libro de los Hechos y algunas cuestiones ligadas a lo que pasó años anteriores, posteriores, también es lo que está fundamentado en el Antiguo Testamento, en algunas cartas paulinas, en las cartas juaninas, en las cartas pedrinas, y ver que de alguna manera en ello, hermanos, podemos encontrar cómo se va haciendo una unidad del Evangelio. Por ello, si hay alguna cuestión, alguna pregunta o una aportación con respecto a lo que estamos compartiendo, hermanos, tenemos esa oportunidad. Si tú eres parte de la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casamá, puedes hacerlo en esa libertad. Y si no eres parte de nuestra congregación y quizás buscando ahí te apareció y te resultó interesante este estudio, puedes dejarnos tus comentarios. Está abierto el espacio para que puedas comentar, siempre con todo respeto, hermanos. Podamos preguntar o cuestionar o manifestar algo en lo que no estamos de acuerdo, siempre, hermanos, con el respeto debido, y estamos dispuestos a contestar o a aceptar si en algo nos hemos equivocado. Entonces, hermanos, este estudio ya llevamos ya casi, vamos a cumplir 3 años que hemos comenzado con este estudio. El día de hoy vamos en Hechos capítulo 20. Del versículo 33 vamos a terminar hasta el 38 en esta ocasión. En algunos textos nos detenemos un poco más porque creemos que nos puede abundar un poco más el propio desarrollo ministerial que ha tenido Pablo, el avance del evangelio en ciertas regiones o lugares, el afianzamiento de las doctrinas fundamentales que se están desarrollando, algunas doctrinas estructurales en cuanto al desarrollo del evangelio en cierto lugar o en cierto espacio, pero se está llevando a una unificación, se está haciendo algo consistente en la doctrina fundamental que se desarrolló, se estableció en el siglo primero. Si bien este libro de los Hechos aproximadamente nos habla hasta el año 65, 67, en una serie de descripción de eventos consecutivos, hasta el momento en que Pablo está en su primer encierro en Roma, y puede seguir compartiendo con toda libertad el Evangelio. Eso nos puede ampliar un poquito más lo que dicen las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, que nos habla de que posteriormente Pablo pudo haber salido y ser
preso nuevamente para de una manera posterior ser ejecutado. Entonces, esto es de gran bendición, hermanos, y aunque quizás este medio lo estamos utilizando no para publicitar la iglesia ni para decirle a la gente que venga con nosotros, sino que ahora imposibilitados por esta situación mundial, el no podernos reunir, estar limitados en espacios, y que tienes el beneficio de que si no lo puedes escuchar el día domingo, lo puedas escuchar en otro espacio, aunque hemos creído, hermanos, que el día domingo es el día del Señor en que hemos decidido adorarle, glorificar al Señor de una manera corporativa. Por las mañanas tenemos nuestro culto de adoración a las 9 de la mañana, estamos terminando 11 de la mañana, 11:15 más tardar, en el lugar donde estamos, ahí en la Iglesia de Jesucristo, en la colonia Jardines de Casanueva. Y bueno, regularmente cuando teníamos oportunidad de reunirnos por la tarde, continuábamos con este estudio del libro de los Hechos a las 4:30 y terminábamos 6:30 de la tarde, y posteriormente ya cada quien se retiraba a sus hogares. Pero seguimos creyendo, hermanos, que sería bueno que este estudio puedas verlo el día domingo, ya sea solo o en la compañía de tu familia, y que puedas también dedicar tu mente, tu corazón, tu pensamiento a meditar en el Señor. Por eso lo recomendamos así. Pero sin oportunidad por las cosas que tú gustes y mandes, puedes verlo, está ahí, se deja en la página de YouTube y puedes consultarlo, puedes verlo. Si alguna situación tienes duda, puedes regresarlo, adelantarlo, no sé, tienes más opciones. Por eso hemos decidido darle continuidad a este estudio en el libro de los Hechos a través de esta plataforma. Sabemos que hay una gran responsabilidad porque cualquiera puede entrar a verlo, puede escucharlo, puede juzgarlo, puede criticarlo, y eso creo que es lo correcto. Y en ningún momento nos va a molestar, nos va a enojar si en algo puede alguien ampliar, corregir alguna situación que pueda estar de alguna manera equivocada. Creo que sí le dedicamos un poco de tiempo al estar estudiando, y que con toda certeza podamos adquirir el dato de lo que estamos tratando de compartir. Sí, somos hombres falibles, nos equivocamos tanto en el hablar como en el pensar, y estamos expuestos, hermanos, a la crítica. Nuevamente, no es hacer un grupo de seguidores a través de este medio, sino simplemente es llevar este tiempo de estudio a aquellos hermanos que quizás imposibilitados de desplazarse a un espacio, un lugar, ahora limitados por la pandemia, puedan tener acceso a este estudio del libro de los Hechos cada semana, de una manera regular, de una manera sistemática, de una manera constante, y que cada uno de nosotros vayamos creciendo y desarrollándonos. Yo les puedo decir que el Señor me ha permitido avanzar un poco más en el conocimiento de la Escritura, pero le ruego al Señor que en ese conocimiento de la Escritura me ayude a mantenerme firme en el Señor, tanto en la santidad como en el servicio, como en la comunión con nuestros hermanos. Ese es nuestro deseo juntos como familia, junto con mi familia, que podamos crecer y mantenernos firmes y en santidad en el Señor, para poder compartir con toda libertad la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a hacer una oración, hermanos, y darle gracias al Señor y a pedirle que en esta tarde cada uno de nosotros sea edificado, sea bendecido y sea guiado en el Señor. Creíamos de una manera considerable el poder plantear estos puntos iniciales para que pueda seguir con esta continuidad del estudio del libro de los Hechos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites acceder, Señor, a tu palabra y juntos, Dios, poderla compartir. Aunque, Señor, este medio está limitado para que podamos preguntar o detenernos, ampliar más alguna situación, Señor, creo que también hay la oportunidad, Señor, de aquellos que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo,
en Jardines de Casanueva el poder preguntar algunas cuestiones o alusiones que se hacen mención en este estudio del libro de los Hechos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno sea edificado, sea bendecido, y en esa oportunidad, Señor, pongas en nuestro corazón siempre un corazón dispuesto, Señor, en sencillez y en humildad para poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Dios eterno, que seas tú con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar. Como estaba comentando hace un momento, hoy vamos a terminar versículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Y la siguiente semana estaríamos comenzando con el capítulo 21 del libro de los Hechos. Que a partir de este capítulo 21 espero podernos ir un poquito más rápido, porque esta carta, esta despedida que está haciendo Pablo con los hermanos ancianos de Éfeso, creo que es de gran bendición. Nos ayuda a entender cuál era el ánimo de Pablo, cuál era el ánimo de los hermanos, cuáles son las encomiendas que deja, cuáles son las designaciones, los cuidados que se debe de tener en la propia congregación. Y a fin de cuentas les hace una aseveración de cuál es su responsabilidad al frente de la congregación en Éfeso. Sabemos que es una despedida y de aquí se enfila a ser arrestado en Jerusalén. Y después, hermano, una serie de defensas, 3 defensas con 3 principados que de alguna manera escuchan los argumentos de Pablo, que es muy bueno ver la argumentación de Pablo delante de alguien que no es conocedor del Evangelio y primeramente trata de exponer el Evangelio del Señor y también de cuidar su responsabilidad como ciudadano romano, como hijo de Jesucristo y siempre firme y seguro en la labor que el Señor le encomendó. Pues eso lo vamos a estar estudiando las siguientes semanas. Creo que ha sido edificante, hermano, estar leyendo y releyendo nuevamente el libro de los Hechos y ver algunas aseveraciones que se comunican en otras de las cartas que escribe Pablo. Y aquí, hermanos, posteriormente de esta situación que se da aquí en esta reunión con los hermanos de Éfeso, podemos encontrar que se escriben 4 cartas más, ¿no? De alguna manera que hablan de las situaciones que está hablando Pablo, aunque ya hablamos de algunas de estas cartas que se han escrito y cómo se desarrollaron y se establecieron cuando Pablo habló de todo el consejo. ¿Cómo encontramos la división de estas cartas? Entonces, hablamos en qué tiempos más o menos se habían escrito, cómo se habían dado. Por ejemplo, Pablo ya había escrito Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, la carta a los romanos. Posteriormente va a escribir la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón, y las otras restantes 3 cartas que son las cartas pastorales. Pero en esa transición, estas primeras 4 cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, todavía las puede escribir en cierta libertad, inclusive la primera de Timoteo. Pero la segunda carta a Timoteo, y quizás también la de Tito, la última carta de Pablo que pudiera parecer que escribe, es la segunda carta a Timoteo, que ya da unas aseveraciones y manifiesta con toda claridad que ya está a punto de ser muerto, dice, y a ser ofrecido en libación. Entonces, vemos que de alguna manera podemos consultar un poco de lo que pasa en Efesios, pero por ejemplo, ya cuando estuvo su estancia en Éfeso de 3 años, leímos algo de la carta a los Efesios. Cuando estuvo en Filipos, qué se refirió, qué hizo con los hermanos de Filipenses, a los colosenses.
a los hermanos de Colosas, pues a Filemón, que es un enviado, le envía a Onésimo para que de alguna manera pueda ser atendido por Filemón y le extienda un perdón. Y esto es más o menos lo que acontece. Entonces, pudiéramos todavía enriquecer un poquito más con estas cartas de Éfeso a los filipenses, a los colosenses, a Filemón, y palpar un poquito más cuál es el ánimo de Pablo, cuál es la situación en su corazón, lo que está aconteciendo, reforzar un poco más de lo que expresa en cada una de estas cartas, aunque como ya lo comentábamos, es una situación de defensa acerca de lo que él está haciendo, por qué lo está haciendo, que los argumentos que presentan los judíos para acusarlos no del todo están bien fundamentados, y de alguna manera él te da oportunidad de compartirle a hombres poderosos y hablarles del evangelio del Señor, como Agripa, ¿no? Que le comenta a Félix, y vemos que de alguna manera en esas defensas en algún momento puede medio convencerlo del evangelio. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar estudiando posteriormente. Vamos a compartir, como siempre, nuestra pantalla, leyendo la escritura. Aquí, como siempre, tenemos la escritura en Hechos, capítulo 20, versículo, como estábamos diciéndolo, versículo 33. Perdón, aquí tuve un error. La semana pasada y antepasada estábamos en el texto del versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, que fue lo que vimos la semana pasada, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice el versículo 33 y leo hasta el versículo 38. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo. Os he enseñado que trabajando así deben de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Sí. Entonces vemos que Pablo está aquí en Mileto, que es un puerto, los manda a llamar a los hermanos que están en Éfeso y ya están en esa franca despedida, no sin antes hacerles las encomiendas finales, diciéndoles que muchos de ellos no volverían a ver su rostro, que quizás no iban a poder platicar frente a frente, y que quizás por cartas tendrían conocimiento de lo que estaba pasando con Pablo. Y esta es la situación en la que Pablo se está despidiendo. Versículo 33. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Aquí Pablo se está despojando de todo egoísmo, haciendo ver que lo que ha hecho no lo ha hecho por codicia, no ha sido su labor fundamental el obtener un beneficio del evangelio, el obtener una economía. Aunque, hermanos, la propia palabra, Pablo, aunque renuncia a ese beneficio, que sabe que tiene oportunidad de tenerlo en su vida, como lo dice en Primera de Corintios, que ya lo hemos estudiado, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14, dice: así que también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio.
El Señor dio esa oportunidad para aquellos que anuncian, que invierten su tiempo, que invierten su corazón, que tienen una familia, que están trabajando en la expansión del Evangelio, pues puedan tener un beneficio del Evangelio, aunque ese no es el propósito inicial. Sí, el apóstol Pablo lo menciona como que es parte. Y en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, afirma y asevera que él tenía ese derecho, pero él renunció, él decidió renunciar a ese derecho que tenía para obtener un beneficio monetario, un beneficio de sustento, aunque sí lo llegó a recibir por los hermanos de Filipos, por los hermanos de Corinto. Les llega una ofrenda cuando Pablo estaba en Corinto. Los hermanos que estaban en Filipos le envían una ofrenda para que él pudiera seguir compartiendo el evangelio con toda libertad, dedicar a más tiempo, dedicar a más espacio, con mayor libertad y no verse forzado al trabajo que tenía, que lo describe ahí en Hechos capítulo 18, que se dedicaba al arreglo de tiendas, que de alguna manera se hacían de un material específico, arreglaba las velas de los barcos y algunas cuestiones como esas, y obtenía una remuneración económica. Pero aquí él manifiesta que no es algo que tiene que mover a los hermanos a los cuales se quedan encargados de una obra y que les es lícito. Él manifiesta cuál ha sido su sentir, cuál ha sido su desarrollo, cuál ha sido su pensar, cómo es que tiene que caminar. Por ejemplo, dice en este capítulo 9 que es toda una disertación acerca de la oportunidad y de los beneficios que él pudiera tener en cuanto al trabajo y el desarrollo en el Evangelio del Señor. Algunas veces quizás algunos hermanos bien intencionados comentan si lo que tenemos o no es un trabajo, si necesita dedicar mucho tiempo al estudio de la palabra y a la oración. Y aunque sabemos que ha habido muchos abusos, hermanos, requiere tiempo el estudiar la palabra, tanto en la preparación personal como estar estudiando la palabra del Señor, estar en oración, el ser parte de un seminario y estar estudiando para tratar de no caer en errores, hermanos, tanto doctrinales como en las cuestiones propias del desarrollo natural de la iglesia, en la implantación de algunas actividades que se tienen que desarrollar en la iglesia local, cómo se tienen que hacer, algunas cuestiones de estructura, qué decir, tratar de enseñar, orientar, dirigir a los hermanos que de alguna manera tienen la inquietud de ser parte de la iglesia, aquellos que de alguna manera tienen el deseo en su corazón o tienen el anhelo de un obispado o de un ancianato, de un pastorado o de ejercer un diaconado, pues hay que orientarles, ¿no? Y precisamente vamos a empezar a organizar algunas cuestiones como estas el próximo año, siempre buscando la dirección del Señor y pues esto requiere un poquito de tiempo. Dice entonces Pablo, no soy apóstol, solamente lo voy a leer y donde crea que es necesario aclarar algo, me detendré. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces ahí está hablando, por ejemplo, los hermanos del Señor, está hablando de Santiago, está hablando de Judas, Cefas es Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho. Aquí es algo tremendo, porque parece que está hablando de la situación matrimonial, ¿no? De traer una esposa, de que quizás lo estaban acusando, que él no tenía mujer, o que si tenía mujer, o si estaba mucho platicando con él. No, no sabemos cuál es la situación, pero es su defensa. ¿Sí? Diciendo, yo tengo derecho, como ustedes, de ser un hombre casado, de tener una familia, de tener hijos,
No como se dice que en los últimos tiempos habrá hombres perversos que impedirán casarse. Bueno, esta es la situación. No solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ellos trabajaban entonces. Me acuerdo que en algún momento algún hermano me recomendó, me dijo, pues deberías de trabajar. Y sí, pues sí, ese es mi deseo, trabajar, pero creo que estar dedicado a la obra sí implica un poquito aplicarle tiempo, espacio y desarrollarse en la obra del Señor. Pero bueno, ese es un asunto ya personal. Ya en su momento, si como Pablo me toca argumentar en mi defensa de cuál es mi labor y desarrollo, pues estamos expuestos y abiertos a eso, hermanos, de que podamos platicarlo y saber, pues, de alguna manera cómo estamos caminando en la iglesia de Jesucristo, en Jardines de Casanueva, de una manera específica. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? Sí. ¿Quién es parte de un ejército? De alguna manera, haciendo una referencia, por ejemplo, a los revolucionarios, no eran parte del ejército, pero lamentablemente de una manera equivocada tendrían que ver la manera de sostener ese ejército. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Dice, digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, no solamente es un pensamiento mío, sino que también ya está fundamentado desde la Constitución antiguamente en la Escritura. Estamos hablando del Antiguo Testamento, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Sí? Pues por nosotros se escribió, lo asevera Pablo, para que no quede duda a un libre pensamiento, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, para que no se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Se habla de su gloria personal. Ese de renunciar a ese derecho habla de lo que el Señor le puso en su corazón y hacerlo de esta manera. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué de gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, pero no para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número. Y aquí habla de las cuestiones a las que él se ha sometido. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que me están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. No es que Pablo abusara de la libertad, sino que realmente lo que está diciendo el texto es que se abstenía de algunas cosas para no dañar la conciencia de aquellos que estaban escuchando el evangelio. Entonces, esta es parte de la defensa que habla Pablo. Y en este texto estamos leyendo que Pablo está hablando y está teniendo esta referencia: ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí
y a los que están conmigo, estas manos, me imagino señalando y levantando Pablo sus manos quizás duras, lastimadas de su trabajo manual, ¿sí? Estas manos me han servido. Y otros textos hebreos, podemos leer otros textos que nos pueden hablar de esta situación en la que Pablo afirma y asegura que sí es un derecho, pero él no ha abusado ni ha tomado este derecho. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Se habla de la avaricia, de no codiciar, tener un contentamiento. Ese es el fundamento principal, hermanos, tener un contentamiento en nuestras vidas y no exponernos. Primera de Timoteo, capítulo 3, esta carta a los hebreos, aún no hay certeza de quién la escribe. Muchos dicen que es Pablo, pero no hay esa certeza. Esta sí. Por ejemplo, dentro de los requisitos que habla el apóstol Pablo a Timoteo, es una de las características, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto, hermanos, sabemos que después del periodo de obscurantismo, la iglesia para construir templos, para construir en Roma, ¿sí? Ahí para construir la capilla ahí en Roma se pedían dádivas, se pagaban indulgencias, y de alguna vez algo que durante mucho tiempo se criticó, los recursos que tenían los papas o que tenían los sacerdotes o lo que tenían ahí en Roma, que estaban llenos de poder y de riquezas, y quizás su vestimenta hacía una burla a aquella gente que no tenía la misma oportunidad, estaban en pobreza y aún así les era quitado en esa necesidad. Por eso, hermanos, si creemos esto de verdad, que desde que empezó la iglesia aquí en Jardines de Casanueva, el Señor nos ha ido llevando, nos ha ido guiando, hemos cometido errores, nos hemos equivocado en algunas cuestiones, pero creo que algo que el Señor nos ha puesto claro en nuestro corazón es depender plenamente de Él, en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido de la provisión, y al menos no hemos exigido, no hemos sometido, no hemos generado una doctrina ahora sí que amenazante en cuanto al dar, el que si no das, Dios no te va a bendecir, el que si no das, Dios te va a castigar, el que si tú no das, le estás robando. Nunca hemos hecho mención de cada una de esas cosas. Lo que hemos decidido es que haya un ofrendero, un receptáculo, un alfolí atrás, y cada uno conforme el Señor le ponga en su corazón. Hace un par de días una hermana nos dio una ofrenda con un propósito específico y citaba precisamente eso, un texto que habla cuando Moisés convocó al pueblo a que cada uno participara de las ofrendas para poder construir el tabernáculo. Entonces, les expuso cuál era la necesidad y cada uno se fue a su casa. Y cada uno trajo conforme el Señor dispuso en su corazón. Ese ha sido para nosotros, hermano. De alguna manera, el plantear esa necesidad, y aunque a veces creemos que hay estrategias humanas, que hacer talentos, que hacer rifas y que hacer eso, yo creo que a veces eso distrae el propósito de la iglesia y del evangelio, ¿no? Sí hay necesidad de construir un templo, pero eso no es nuestra gloria, no es nuestra prioridad, ¿sí? Que tenemos un lugar para reunirnos, que hay que tener unos baños adecuados, una cocina, un comedor, salones, debemos de tenerlos, pero no es nuestra prioridad, pues sí tenemos que hacerlo. Pero si cada uno de los que son parte de una congregación, de alguna manera, el Señor no pone esa carga en su corazón y está pensando que el de al lado lo va a hacer, o que aquel que sí tiene lo va a hacer mejor, no estamos siendo parte de esa necesidad. Por eso cuando esta hermana en una bendición nos dio una ofrenda específica, fue movida por el Señor. Y de alguna manera yo le enseñaba que habíamos estado meditando y pensando en esa necesidad y la hemos
puesto delante del Señor y lo que ha sido de bendición, y se lo mostré porque a veces escribimos unas cosas en las necesidades que tenemos y le enseñé a mi hermana, no es una coincidencia, creemos que estamos viendo la misma necesidad. Y no quiero ahí espiritualizar y decir, no, pues es que el Señor le habló, que creemos que así es, pero no fortalecer ese pensamiento, que a veces eso, hermanos, hace que abusemos de la fe de los hermanos. Y eso no es lo que queremos. Y es lo que está aseverando Pablo. Inclusive son parte de las situaciones en las cuales se hace evidente si alguno anhela obispado. Es una de las situaciones que tiene que ver la iglesia, que tiene que ver la iglesia de una manera orgánica, siendo parte. Pero si vemos que el hermano no es dadivoso en sus ofrendas, ¿sí? No participa en el servicio, ¿sí? Vemos que tiene un negocio y trabaja los domingos y explota a sus trabajadores, ¿no? Les habla con malas palabras. ¿Sí? Entonces es un hombre codicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque pone a sus trabajadores en el día domingo para que pueda obtener un beneficio, un ejemplo, y eso hemos estado hablando los días miércoles. Pero bueno, esto es lo que está hablando Pablo y son parte de las características de aquel que anhela un obispado, que tenga este perfil, y eso tiene que ser visible y manifiesto en medio de la congregación. Y a veces pues nadie conoce el corazón de todos, pero de algunas maneras, algunas actitudes sí se ven, hermanos, sí se ven, se hacen presentes y se hacen evidentes, ¿no? Y eso puede estar limitando que alguien tenga una aspiración legítima para un obispado, para ser parte de anciano de una iglesia o pastor de una manera plural, habiendo otros pastores en una congregación. Pues aquí hay el marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que eso es algo que te debe de tener, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. ¿Cómo se puede saber si alguien es avaro o no? Sí. Hay muchas maneras de saberlo. Si ve la necesidad de su hermano y él tenía una oportunidad de suplirle y no lo hace, hermanos, entonces teniendo la oportunidad, lo digo, de hacerlo y no lo hace, pues entonces, ¿verdad? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los que de afuera. Y si, por ejemplo, es un hermano que trabaja en una empresa, podríamos estar en esa libertad y aunque a lo mejor a ver qué derecho tenemos, ¿no? De decir al de recursos humanos, mire, somos la iglesia fulana de tal persona trabaja con ustedes durante tanto tiempo, sí, para la labor que desarrolla fulano de tal en nuestra congregación es importante tener testimonio de cómo ha sido su desempeño y su labor con ustedes. Y de recursos humanos nos contestan, no, pues llega tarde, siempre está enojado con todos, no hace lo que se le pide. ¿Sí? O pedirle que sea un joven con sus padres, amados padres de familia de fulano de tal, quisiéramos saber cuál es su comportamiento con tal joven que está aspirando a ser parte del diaconado en nuestra iglesia. Que los papás contesten, pues se levanta tarde, no hace sus deberes, no va a la escuela, siempre está gritando, escucha música mundana, una serie de situaciones donde podría ser descalificado, ¿no? Y así, hermanos, pudiéramos ir, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene su esposa, mira, hermana, quisiéramos saber cómo es la relación que usted tiene con su esposo y si realmente él se ocupa en tener un tiempo con usted y con sus hijos para poder compartir la palabra.
¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Realmente, a lo mejor muchos de nosotros quedaríamos fuera de estos requisitos. Pero yo creo que es importante, hermanos, empezar a observar algunas cuestiones para que verdaderamente la iglesia pueda funcionar lo más apegado a la propia palabra del Señor. Y algunos puedan decir, bueno, pues el trabajo está limitado a la iglesia. No en mi casa, no en mi trabajo, no con mis hijos, no con mi esposa, no con mis vecinos. Ya esas son cuestiones personales. Entonces, el evangelio entonces sí lo tiene dividido en la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando no hay una claridad en cuanto a que somos cristianos de una pieza, ¿sí? Tanto en la iglesia como en la casa, en el trabajo, en los negocios, con los amigos, en el deporte. Entonces, como que no hay una claridad de que somos embajadores de Cristo en todos lugares y que no es el colgar la vestidura de cristiano y dejarla ahí y posteriormente dedicarnos a otras cosas. Decíamos aquí, igual lo dice en Tito, que lo vuelve a reafirmar, Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que es algo que se está aseverando, ¿no? Que sigue confirmando Pablo y que de alguna manera el Señor lo advierte, que es algo en nuestra propia humanidad. Hermanos, y lo digo con todo temor del Señor, si vemos la propia situación en el mundo, cómo está desbordada de aquellos que no conocen al Señor, y aún nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, si no llenamos nuestro corazón. El día miércoles, nuestro hermano Fernando, el día miércoles o domingo, estaba compartiendo él acerca de un texto, este miércoles que pasó, acerca de un texto muy, muy interesante, que era necesario de que buscáramos más del Señor, ¿sí? Que estuviéramos apegados aún más a nuestro Señor Jesucristo, haciendo aseverancia de un texto en el cual, si vemos el propio contexto, te está diciendo que si no nos llenamos del Señor, diciendo en Santiago, ¿sí? Vamos a ser sujetos a nuestra propia concupiscencia. Si no nos llenamos de la palabra del Señor, si no estamos haciendo uso de los medios de gracia para caminar en bendición, cada una de estas cosas que el Señor las ha ido limpiando y ha ido transformando nuestra mente y nuestro corazón, nuevamente, hermanos, pueden salir a la luz ahí en nuestro ser, porque aunque Dios nos ha hecho libres, hermanos, del pecado, la propia tendencia hacia nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Puede presentarnos a vivir de una manera desordenada en nuestro corazón. Entonces, tenemos que llenarnos del Señor. Y así hay alusión al texto de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Pero el contexto es lo interesante para que realmente seamos fortalecidos en el Señor y al vernos al espejo sepamos quiénes somos. Si somos cristianos, y no cuando nos volteemos, ya no nos veamos en el espejo, digamos, ¿quién soy? Eres el mismo. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Entonces, primera de Timoteo es otra situación de una advertencia, capítulo 5, versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, y habla de cómo de alguna manera Pablo advierte acerca de esta situación. Y aquí en el capítulo 6, versículo 3, mire lo que dice un poquito: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina
que es conforme a la piedad, primero de un contentamiento en cuanto a la palabra del Señor, una llenura en su palabra, las sanas palabras, y con esta doctrina que se habla, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, o sea, no hay entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y es parte del contexto que se habla en Filipenses, en el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú lees el contexto de ese texto, habla de que Pablo ha sabido tener contentamiento, teniendo poco o teniendo mucho, y por ello puede darle gracias al Señor y saber que todo lo puede en Él y que todo proviene de Él, tiene contentamiento. Ese es el contexto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo a algunos, es el dinero, viene la codicia, viene un extravío de la fe. Dice, fueron traspasados por muchos dolores. Y podemos argumentarlo, algunas palabras del Señor Jesús, porque así lo dice el texto. Dice en Hechos, ampliando un poquito más, capítulo 20, versículo 33, ahí está. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que el Señor Jesús dijo. ¿Sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí, hermanos, algunos podrán decir, es que esas palabras no las encontramos en lo que el Señor habló, ¿no? Lo que está escrito en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tú lo buscas, esas palabras no están ahí, pero es un principio manifiesto en la propia del Señor, enseñando a recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Si lo buscas, no lo vas a encontrar. Pues sabemos que la bendición de dar, sí, está manifiesto en la palabra. ¿Sí? Juan, de alguna manera, en el capítulo 21, versículo 25, Juan 21, 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí ahora tendríamos que dar crédito y la fe que lo está diciendo Pablo, inspirado por el Señor Jesucristo. Pudiera haber alguien que desmienta, ¿no? Aquí es una situación que posteriormente, hermanos, lo vamos a platicar acerca de la tradición verbal, ¿no? Dicen tesalonicenses, ¿no? Ya sea que esto les hayamos compartido, ya sea por dicho o por carta, ¿no? Hay cuestiones que se dicen, se hablan y se comparten en la escritura y otras que están establecidas en la propia escritura. Lamentablemente, hermanos, la palabra tradición, sí, está afectada porque los que venimos de la Iglesia Católica Romana sabemos que la tradición de la Iglesia Católica ha impuesto doctrinas que han venido dañando el desarrollo de la propia Iglesia del Señor. Y de ahí salieron muchos a causa de las tradiciones y de las cuestiones eclesiales que se han impuesto. Pero aquí Pablo no está haciendo una referencia, sino una carga, sino una manifestación. Por ejemplo, en esto que dice Juan, está haciendo una descripción de que hay muchas cosas que el Señor dijo y no quedaron escritas, ¿no? No quedaron escritas, hermanos, y si de alguna manera puedes detenerte un poco en los tiempos del Señor Jesús, puedes encontrar muchas cosas, hermanos, que están establecidas, que están escritas y que el Señor permitió que quedaran de esa manera.
que así se quedaran limitadas. Pero hay otras por la propia escritura que podemos de alguna manera encontrar que nos llevan a una claridad que eso es lo que el Señor tiene y quiere para nosotros. Dice en Lucas, por ejemplo, 6:30, hagan con los demás como quieran que ellos hagan con ustedes. Por ejemplo, con un pensamiento griego equivocado que dice, no hagas a otros los que no quieres que te hagan a ti, que eso lo dijo Confucio. Y hay una revoltura, ¿no? De los dichos y de los proverbios humanos y de lo que el Señor manifestó como principios. Confucio dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y algunos dicen, eso está en la Biblia. No, no está en la Biblia. Lo que dijo el Señor, esa regla de oro que está en Lucas capítulo 6, versículo 31, hagan a los demás como quieran que ellos hagan con ustedes. Eso es muy diferente. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es muy diferente, hagan con los demás como quieras que ellos hagan con ustedes. Se parece un poco, pero de alguna manera, si entendemos las palabras claras del Señor Jesucristo, pues quiere decir lo mismo, ¿no? Sabemos el fundamento y el ánimo en el que el Señor lo dijo, y únicamente, hermanos, siendo guiados en el Señor, amándonos en amor, ¿sí? Sujetándonos los unos a los otros, podemos hacerlo en ese sentido. Entonces, vemos cómo Pablo de alguna manera trabajó duro, vemos cómo su desarrollo, su trabajo, su sufrimiento, su labor, lo fue haciendo. Aunque Pablo habla de alguna manera de un trabajo físico, también, hermanos, podemos considerarlo en un trabajo intelectual, mental, el propio desarrollo del evangelio. ¿Sí? Por ejemplo, en Primera de Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sí. Estás hablando de un trabajo físico, de un trabajo intelectual, de un trabajo espiritual que se ha dedicado Pablo a desarrollarlo, a perseverar. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas son las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y se han dedicado al servicio en la iglesia. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Se habla de un trabajo en la propia congregación. Entonces, aunque el Señor lo llegó a establecer y a manifestar de esta manera, y a un propio Antiguo Testamento nos dice acerca de Moisés, también, por ejemplo, podemos hablar, quisiera leer Jeremías, capítulo 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y no hay paz. Habla de una labor que no se hace de una manera correcta en el evangelio del Señor. 8 versículo 10. Dice, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes las conquistes, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Hay maldad, entonces todos estamos expuestos, todos podemos equivocarnos si no cuidamos nuestro corazón. Y es lo que comentaba
hace un momento, ¿no? Si nosotros, hermanos, no cuidamos de llenar nuestro corazón de la palabra del Señor, siendo guiados en el Señor, pues estamos expuestos a nuestra propia codicia y avaricia, a la maldad. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros, por tanto a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte en la casa como cumbres del bosque. Entonces era algo que pasaba en el Antiguo Testamento, pasa en el Nuevo Testamento, pasa en la iglesia del siglo XXI, y amén, es algo que tenemos que cuidar. Pero esto, hermanos, no tiene que ser un impedimento para participar en las ofrendas, ¿sí? En lo que damos, ¿no? Por el contrario, tenemos que cuidar a aquellos que están encargados de una obra o de la obra y que realmente veamos que no haya esa manifestación de codicia, a las ganancias deshonestas, que no se esté desvirtuando el evangelio para obtener un beneficio, que no se esté sometiendo a la gente para que dé aún lo que no tiene, que vaya y que pida prestado para que dé a la... No, yo creo que eso tenemos que cuidarlo y tiene que observarse, hermanos, en la enseñanza y en el cómo aún se le pide, porque a la iglesia se le tiene que enseñar, sí, a que participe de las ofrendas, a que tiene una responsabilidad en la contribución si es parte de una iglesia local, del beneficio de dar y de cómo el Señor, aquel que ha entendido la bendición que viene de parte de Dios y que sabe que lo que tiene no es suyo, sino es de Dios y ha venido de parte de Dios, tiene esa oportunidad de participar de las ofrendas, ¿no? Entonces, a la iglesia se le tiene que enseñar a dar, pero no obligar, ¿sí? Dice en el texto, ¿no? Que de alguna manera que ninguno dé por tristeza ni por obligación. No hay una obligación, ¿sí? Más bien estamos en un sentido obligados moralmente, espiritualmente en el Señor, pero no siendo sometidos por medios externos ni por palabras, ¿no? Ni condicionamiento, decir si das, Dios te va a bendecir. Dios en sí ya te ha bendecido. Pero si tú no tienes eso en claro, te va a costar trabajo ser parte de las ofrendas. Es un tema a veces complejo y no gusta mucho hablar, pero creo que podemos hablarlo con toda libertad, el que pueda ser partícipe sin ser obligado, ¿no? Y seas motivado en tu corazón. Dice, así cada uno dé conforme Dios propuso en su corazón. Es el mismo principio que se habla ahí con Moisés en la construcción del templo. Y cada uno trajo conforme a lo que Dios había propuesto en su corazón. Y creo que es la mejor manera. Y no es el mucho o es el poco, sino el cómo das. Y de eso de alguna manera sabe el Señor cómo lo haces y cómo lo estás haciendo. Más allá de lo que pueda hacerse evidente delante de los ojos de los hombres, sino cómo lo estás haciendo delante de Dios. Y eso es lo importante. Y vamos a terminar el texto en Hechos, estábamos leyendo Hechos, capítulo 20, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Sí, Dios nos ha llamado a ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo atribuye estas palabras al Señor Jesús. Quizás alguien más se lo comentó, le permitió decirle que esas palabras las había escuchado del Señor Jesús. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Son las últimas palabras, el último momento que tienen con ellos. Él les había dicho que no verían más su rostro, esto les conmueve, lloran, oran,
le besan, le manifiestan su amor. Esto es bueno, hermanos. A veces nos cuesta trabajo porque lamentablemente venimos o somos parte de una cultura de idolatría, y al querernos salir de esa cultura de idolatría nos falta también un reconocimiento a aquellos hermanos que de alguna manera están trabajando en la obra del Señor, como lo estábamos leyendo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, versículo, perdón, 16, que habla de un reconocimiento a los que trabajan, no un entreguismo, no una idolatría, sino un reconocimiento, hermanos. Entonces, porque amaban a Pablo, lo consideraban parte de ellos, estuvo siendo enseñado por ellos, lo que leíamos hace 2 semanas, ¿no? Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y leyendo la carta a los romanos en el capítulo 16, leíamos, hay una descripción de más de 40 personas de las que Pablo pudiera conocer ciertas situaciones en las que estaban viviendo, ¿no? Yo creo que el desarrollo ministerial es en el conocimiento, en la oración, en esa búsqueda, en esa comunión, en esa exhortación con los hermanos. Y de eso hemos tratado de estar hablando los días miércoles cuando estamos hablando acerca de la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que estar en esa disposición de tener esa comunión, y creo que en ello no es necesario que haya un lugar privilegiado o una situación donde tengamos que rendirnos o rendirle culto a un hombre. Eso no es necesario. Pero a veces sí es necesario, hermanos, el estar orando por los hermanos, por el pastor o los pastores de la congregación, que no es el caso en el que estamos. Ahorita solamente hay uno. Y estemos orando eso, hermanos, para que el Señor levante hombres que tengan una aspiración al diaconado, que tengan una aspiración a ser parte y un reconocimiento en medio de la congregación como pastores, ¿no? Que estemos orando por el evangelismo, que estemos orando para poder compartir el evangelio a otros, que estemos orando para plantar iglesias. Pero ahorita yo creo que no estamos en posibilidad de plantar. Estamos afirmándonos, y ya firmes, hermanos, creo que vamos a poder ayudar a otros. Inclusive la visión de esta iglesia fue no ser una iglesia grande, hermanos. Y sabemos que eso pueden ser muchas limitaciones, pero también creo que trae más adversidad. Y el beneficio, aunque vienen hermanos de lugares lejanos, nuestra labor, hermanos, es plantar iglesias con una doctrina sana, ¿no? Y realmente se establezcan lugares donde se esté llevando una sana doctrina, el compartir el evangelio de una manera correcta y siempre llevando la bendición del Señor a cada uno de aquellos que están necesitados. Pues hermanos, el Señor les bendiga. Terminamos este capítulo 20. Cuando dice Pablo, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos porque le amaban, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Una manifestación de amor, de preocupación en el sentido humano, pero sabían que tenía que cumplir el plan y el propósito del Señor. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga, sea con cada uno de nosotros, y que podamos avanzar plenamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor para despedirnos y que el Señor les siga bendiciendo. Señor, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos, Dios eterno, a que verdaderamente, Dios, podamos desarrollarnos en la encomienda que tú nos has dado, Señor, de llevar y compartir el Evangelio a toda criatura. Padre, creemos y esperamos confiadamente en tu gracia y en tu bondad, y es necesario, Señor, que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos en esa plenitud, en esa gracia, Señor, y en esa misericordia. Señor, te alabo y bendigo tu santo nombre, y esperamos, Dios, confiadamente en ti y para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Te doy gracias. Amén, Dios. Y amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y pues sigamos orando, hermanos. Sigamos orando por la congregación, por el pastor de la congregación. Sigamos orando, hermanos, para que el Señor ya pronto podamos salir a testificar, eso hemos sido llamados, hermanos, a testificar el Evangelio y empezar a trabajar en algunas áreas que es necesario cubrir dentro de la iglesia, pero para eso se necesitan hermanos, se necesitan hombres fieles, fieles al Señor, que de alguna manera den testimonio de una vida piadosa en sus vidas, para servirle de una manera práctica en el Señor. Estemos orando también por varones que sean firmes en el Señor. Estemos orando para que estemos buscando la santidad del Señor y que en todo momento todo se haga para la gloria de Dios. El Señor te bendiga y continuamos la siguiente semana con este capítulo 21, que ya creo que donde quizás nos pudiéramos detener un poquito más es en las defensas de Pablo, o en el último capítulo 28, donde tienen una última exposición con algunos judíos. Pero creo que vamos a ir un poco más rápido. El Señor te bendiga y sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.